Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este día quiero tratar un tema muy importante al cual le he puesto imparticiones demoníacas. Y es que muchas veces nosotros los hijos de Dios no nos hemos dado cuenta que hay momentos donde los espíritus malos, los demonios, imparten cosas sobre nosotros y muchas veces la gente no se está dando cuenta de esto. Quiero hablar de este tema y quiero decirles que durante toda la semana yo estuve pidiéndole a Dios, Señor, qué hablo, qué comparto con la gente de mi canal. Y la verdad que durante la semana pues me venían algunos temas, pero yo no estaba como tan convencida. Pero hoy viví una experiencia que me puso a meditar mucho y me di cuenta que esta experiencia ya la he vivido varias veces en mi vida y he aprendido a luchar con ella. Y yo dije, esto es muy importante, que la gente sepa que se va a enfrentar a esto y que sepa cómo lidiar con este problema de las imparticiones demoníacas, porque van a venir demonios que van a querer impartirte cosas espirituales a tu vida. Y mire que hoy es domingo, acabo de llegar de la iglesia y quiero decirles que los domingos yo generalmente salgo muy gozosa de los servicios. No importa cómo yo entre a ese servicio, siempre tiendo a salir con mucho ánimo, con mucha fe, con mucha esperanza. Siempre en cada servicio el Señor imparte una porción de unción sobre mi vida y yo siempre salgo muy alegre, muy gozosa de cada servicio. Pero resulta que en este día no fue la excepción. Yo salí así, muy contenta, con mucha fe, sabiendo que Dios va a hacer algo poderoso en la iglesia. Pero resulta que nos fuimos a otro lugar con mi familia y allí en ese lugar mi esposo fue en otro carro y él se encontró con una hermana que nosotros conocimos años atrás, con las que nos congregábamos antiguamente, y llevaba yo mucho tiempo que yo no veía a esta hermana. Yo vi que mi esposo estaba hablando con ella y entonces yo me acerqué y cuando yo me acerqué ella ya se estaba despidiendo, pero ella se dirigió a mí y entonces me empezó a decir, no, es que le quiero contar a usted también lo horrible que está pasando. Y cuando ella me estaba hablando, yo sentí como que algo me rebotó, como que algo me golpeó espiritualmente, pero no fue algo físico, no fue que algo físico me pegó, no fue algo espiritual. Yo sentí un impacto, así como cuando una sonda lo golpea a uno, pero fue algo espiritual. Y mire lo que pasa, a medida que usted va buscando mucho a Dios, que usted ayuna, que usted ora, usted cada vez con el tiempo, usted se va haciendo muy sensible espiritualmente. Usted puede empezar a captar cuando cosas espirituales se están moviendo alrededor suyo, tanto cosas del Espíritu Santo como cuando algo demoníaco se empieza a mover. Porque a veces, si no tenemos ese discernimiento, hay personas que pueden confundir las cosas que se piensan que son del espíritu, pero no, son demoníacas. O también viceversa, hay gente que dice, no, eso no es de Dios y puede ser que sí sea del espíritu. Por eso solo cuando uno está conectado con el Espíritu Santo y uno ora continuamente, porque la oración y el ayuno te hacen sensible a lo espiritual. Y quiero dejar esto aquí en claro. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ya son sensibles espiritualmente, pero no le hacen caso a esa sensibilidad que el Espíritu Santo ya les está dando. Yo te lo quiero explicar a ti porque sé que muchas personas que me ven sienten cosas, pero no le hacen caso, piensan que es algo que viene de ellos, que es algo que se imaginaron, porque así me pasaba a mí antes, hasta que yo me empecé a dar cuenta que no, que era
una sensibilidad espiritual que el Señor estaba despertando en mí para que yo pudiera tener un discernimiento y darme cuenta de cosas que estaban pasando a mi alrededor. Y así Dios lo empieza a hacer contigo. Y entonces resulta que cuando yo sentí ese impacto, yo ahí mismo, muy amablemente, le dije a la hermana, me tengo que ir, la verdad que ahorita no tengo tiempo, pero yo le voy a decir a mi esposo que me explique todo lo que tú le contaste, pero nos vemos en una siguiente ocasión. Y yo la corté, realmente la corté, porque yo sentía que ella me estaba impartiendo algo que no venía de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis que es muy importante, porque en ningún momento se trata de la persona, por favor. No hay que tampoco volvernos personas odiosas hacia la otra gente, porque muchas veces hay personas que no lo hacen con intención. No es que esta hermana, por favor, esto lo quiero aclarar, no es que esta hermana alevosamente o planificadamente maquinó lanzarme algo espiritualmente. No, hermanos, esta hermana es una hermana completamente dulce, una hermana súper amable, una hermana muy cordial, muy linda gente, pero muchas veces, y esto es lo que quiero hablar con mucha delicadeza, cuando las personas no se han liberado completamente de prácticas del pasado, si en el pasado estuvieron en el ocultismo, si en el pasado sus familiares los llevaron de niños a participar de brujería, hechicería, por algún motivo X o Y tuvieron contacto con el ocultismo, ellos o sus padres, muchas veces el enemigo los usa como un vehículo para impartir cosas a la gente. Ojo, no es que la persona, aunque sí hay personas que maquinan y quieren hacer el mal, obviamente, pero no siempre es que la persona alevosamente o pensándolo hace las cosas. No, es que el enemigo está buscando cuerpos, está buscando bocas para impartir cosas a la gente. Y ahorita voy a hablar más a profundidad para que sepan bien de lo que yo estoy hablando. Es un tema sumamente interesante, pero usted se va a encontrar con eso, si es que ya no se encontró con eso y usted no se ha dado cuenta. Pero en este video usted va a aprender a reconocer. Y entonces, mire lo que pasa. No se trata de la persona, eso lo quiero aclarar muy bien, porque hay que amar a la gente, hay que tener misericordia de la gente, y también vamos a hablarlo ahora de nuestro lado. Nosotros, hermanos míos, tenemos que deshacernos de todo aquello de lo que practicamos en el pasado, limpiar nuestra vida de todo ocultismo, de todo pacto, de toda cosa en la que participamos, porque el enemigo siempre quiere dejar algo dentro de nosotros. Es como una conexión, algo que le pertenece a él, para poder usar nuestra boca, nuestro cuerpo, para ministrar a otras personas. Y yo sé que está el grupo de personas que dice que ellos no creen en eso, que ellos cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, entonces ya nosotros nos deshicimos de todas esas cosas, no hay necesidad de liberación, no hay necesidad de hacer nada. Y yo discrepo mucho con esa manera de pensar, porque Jesús también murió en la cruz para darnos salvación, y cada uno, para ser salvo, sí tenemos que hacer algo, que es arrepentirnos y creer en Jesucristo. No es que el solo hecho de él haber muerto ya automáticamente nos da la salvación a todo el mundo, sino que cada persona individual tiene que accionar para que eso que ya Jesús hizo se haga una realidad que impacte nuestra vida. Igual es la liberación. Es cierto, Jesús ya murió para quebrar las maldiciones, para romper las cadenas, para que todo poder del enemigo se rompa en nuestra vida y que todo pecado sea borrado por la sangre del Cordero. Así mismo es. Pero cada persona
tiene que personalmente accionar, arrepintiéndose, confesando ese pecado, renunciando a todo lo que hizo en el pasado que tiene que ver con ocultismo, para que entonces empiece esa libertad real en nuestra vida. Entonces, hermanos míos, no me quiero meter mucho ahí porque no me quiero desviar del tema. Hay muchas personas que van a la iglesia, hermanos, hermanas, en Cristo, que genuinamente se entregaron a Cristo, que genuinamente son nuestros hermanos, que no se han completamente limpiado de esas prácticas ocultistas del pasado o que sus familiares pertenecieron. ¿Por qué los familiares? ¿Por qué los padres, los abuelos? Porque muchas veces los que pertenecieron a la brujería, al satanismo, la hechicería, siempre esos demonios piden las generaciones de ellos porque quieren perpetuar esos cuerpos donde ellos operan. Entonces, aunque la persona no tuvo nada que ver, a veces los padres, los abuelos entregaron sus generaciones. Bueno, y entonces hay personas así o también otras personas que tienen pecados ocultos, que están viviendo una doble vida y que han abierto puertas al enemigo. Por X o Y que sea la razón, porque es que no me quiero meter mucho ahí, porque no quiero que se nos vaya todo el video. Mire, ya llevo 11 minutos en esto, sin compartirle esto de las imparticiones demoníacas. Entonces resulta, volviendo a la historia que me pasó hoy, que cuando yo ya venía para mi casa, hermanos, el gozo mío se me había ido. Todo lo que yo había recibido en la iglesia se me había ido. Yo venía queriendo venir como una cobija de desánimo sobre mí, como que pensamientos de desilusión, de desesperanza querían venir a mi vida, como que había un sentimiento de que algo estaba mal, de que nada valía la pena así, pero yo como sentí la impartición, yo ahí mismo me sabía, es que el enemigo usó a esta hermana para algo me quiso hacer. Y entonces ahí mismo yo lo que hice fue que yo empecé a orar y empecé a hablar fe, porque eso es lo que yo siempre hago. Cuando eso me empieza a venir, yo empiezo a hablar fe, a hablar la palabra, a meditar en qué poderoso es Dios para que se me quite todo eso. Bueno, cuando yo llegué a mi casa, tiempo después llegó mi esposo. Y llega mi esposo y me dice, yo no sé qué está pasando conmigo, pero venía bien atribulado, me dijo él, bien desanimado, como con una culpa, como que yo le fallé a Dios, como que hice algo mal y le estoy preguntando, Señor, ¿qué hice mal? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Qué está pasando conmigo? Y entonces ahí yo le dije, fue esta hermana que nos encontramos, porque yo sentí el impacto espiritual que cuando ella fue a hablar conmigo, y yo creo también te lo ministró a ti, y cuando él se puso a meditar, dijo, es verdad. Cuando yo hablé con ella, yo me empecé a sentir mal, pero yo no lo pensé porque yo estaba poniéndole atención a lo que ella estaba hablando. Y entonces ahí él dijo, no, vamos a ponernos a orar. Y entonces ahí oramos, echamos fuera, reprendimos todo lo que el enemigo quería impartir en nosotros. Y entonces ahí dije, no, yo tengo que hablar de este tema con los hermanos, porque a ustedes hermanos les puede estar pasando esto. Y mire, quiero hablarles de este tema porque es sumamente importante que estemos conscientes y alertas acerca de este tema. ¿Y qué es una impartición? Una impartición es hacer partícipe a otra persona de algo que yo tengo, transmitir algo a otra persona, una transferencia espiritual. Eso es lo que es impartir. Y quiero leerles este pasaje que está en Efesios 6:16 para que entendamos esto más. Este es el apóstol Pablo hablándole a los creyentes. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí
el apóstol Pablo está hablando sobre la armadura de Dios. Y es bien específico cuando dice para que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Aquí él está usando una metáfora. Esta es una metáfora bíblica para decirnos que hay unos dardos de fuego que nos lanza ¿quién? El maligno, el diablo, sus demonios, espíritus de maldad. Y estos dardos de fuego es lógico y es obvio que no son físicos, es una metáfora para enseñarnos una verdad espiritual, de que estos dardos son ataques espirituales, tentaciones y pensamientos insidiosos como dudas, temores, culpa, ira, que el diablo lanza para atacar a los creyentes, destruir su bienestar mental y espiritual y sembrar confusión y emociones negativas. Entonces es una influencia espiritual que un demonio te lanza y te imparte una transferencia espiritual. Así como el Espíritu Santo nos imparte por medio de instrumentos, de personas, nos imparte de su poder, de su gozo, de su paz, de su esperanza, de su fuerza. También los espíritus malos usan personas o música o programas de televisión o cualquier cosa para impartirnos cosas. Esos son los dardos espirituales del maligno. Son imparticiones demoníacas que atacan nuestra vida. Entonces hay transferencias espirituales de persona a persona y estas transferencias espirituales pueden venir del Espíritu Santo o pueden venir de demonios. Y vamos a usar del Espíritu Santo, que es lo que más conocemos, y usted se acuerda en Romanos 1:11, como cuando Pablo dice, pero anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Este es el apóstol Pablo diciéndole a los romanos, quiero ir a verlos porque quiero impartirles un don espiritual. Esto es algo espiritual, no es físico. Está pasando en el mundo espiritual, por eso solo lo puedes discernir espiritualmente. Y así como Dios, como el Espíritu Santo nos imparten cosas, y cuando recibimos la impartición del Espíritu Santo, esto nos hace sentir bien, esto nos hace sentir animados, esto nos levanta espiritualmente, nos fortalece. Por eso cuando vamos a la iglesia, vamos al servicio, cantamos una adoración o estamos orando en nuestra casa, salimos renovados, aunque lloramos, salimos pero brillantes, ¿verdad? Salimos rebosantes de gozo. Es lo contrario cuando un espíritu demoníaco viene y nos imparte algo. Y estos ataques tienen el objetivo de dañar al creyente, de desorientarlo y de quemar el bienestar espiritual del creyente. Así similar como las flechas incendiarias antiguas buscaban incendiar y destruir a la persona, así también el apóstol Pablo está usando esta metáfora para decir, ustedes tienen que saber que el maligno les va a lanzar dardos. Y estos dardos son esas imparticiones y vienen de otras personas, no de la persona misma, sino que las tinieblas usan a las personas con palabras, cosas que ellos dicen, que tú puedes saber que no vienen de Dios, no por el contenido de las palabras, sino por lo que causa en ti después de que tuviste ese encuentro y esa conversación con la persona. ¿Cómo puede detectar usted de que usted ha recibido un dardo, de que un demonio le ha querido impartir algo a usted? Porque hay un cambio abrupto en usted de su estado
de ánimo o su estado espiritual en el que usted estaba. Obviamente que si recibimos una mala noticia o alguien nos ofende o tuvimos una discusión con alguien, obviamente nuestro estado de ánimo va a cambiar porque eso es por las circunstancias. Pero yo le estoy hablando a usted de cuando es un cambio abrupto de estado de ánimo y de estado espiritual que no tiene que ver con las circunstancias. Usted no entiende por qué se empezó a sentir mal. Porque usted estando tan animado de repente se siente desilusionado, desanimado. Porque usted estaba con toda la fuerza, con toda la energía y ahora usted se siente harto, cansado, ya no puedo más. Porque estos dardos siempre nos quieren llenar de mentiras, de temor, de desesperación, de pensamientos inmorales, de envidias o de sentimientos de derrota, de desilusión, de desánimo, de estrés, de ansiedad. Y entonces a veces hablamos con alguna persona que nos dijo algo de su propia vida, o sea, ni siquiera es que nos está ofendiendo o que nos está diciendo algo a nosotros directamente para hacernos sentir mal, pero con solo una conversación que parece que no tiene ninguna relevancia, empiezan a impartir algo sobre uno que luego uno se empieza a sentir mal. De repente ya no te sientes como te sentías antes. Estabas en paz, estabas confiando en Dios, estabas seguro, pero de repente algo que esa persona te dijo activó una impartición. Y quiero decirles que esto a mí me ha pasado muchas veces y yo ya he aprendido a reconocerlo. Recuerdo cuando yo estaba en mis primeros años de creyente, en la iglesia donde yo me congregaba, a mí me pasaba esto seguido con una hermana en específico. Y esta hermana y yo tendíamos a hablar mucho en el sentido de cuando estábamos en la iglesia, no por fuera de la iglesia. Era una hermana ya mayor y ella siempre tenía muchos problemas. Ella también hace poco se había convertido al Señor, pero ella tenía algo muy particular y yo en ese momento no lo entendía porque yo era nueva creyente, pero esta hermana tenía muchas ataduras. Y cuando el pastor le decía de que ella necesitaba liberación o habían momentos donde por alguna razón se predicaba algo, donde se prestaba para uno renunciar y liberarse de cosas del pasado, ella siempre decía, no, yo no necesito, yo ya me limpié, yo ya estoy limpia, aunque ella en el pasado había practicado muchas cosas de ocultismo, pero ella estaba eh, empecinada de que ella no necesitaba, que ella ya estaba limpia, que ella ya había renunciado, que ella ya en su casa había hecho todas esas cosas. Y entonces cuando venían los momentos de liberación, ella siempre se salía. O hubo un momento donde ella se bloqueó, se bloqueaba y nada más se quedaba ahí sentada, pero nunca quería participar de nada de lo que tuviera que ver de orar para deshacernos de las cosas del pasado. Pero entonces recuerdo que a mí me pasaba algo particular con esta hermana, porque yo siempre hablaba mucho con ella antes de comenzar el servicio o al final. Nos sentábamos ahí afuera de la iglesia a hablar o en el pasillo y ella siempre me estaba contando sus problemas. No era que me hablaba de algo mío, no, algo de ella. Los problemas que tenía con su esposo, con sus hijos, la situación que estaba viviendo. Y ella tendía a quejarse mucho, que tenía muchos problemas, pero les voy a decir y le voy a ser bien sincera. A mí esa hermana me drenaba espiritualmente, pero yo no me daba cuenta. Yo salía bien ministrada por el Señor y esa hermana me quitaba todo lo que yo recibía. Yo llegaba a mi casa desanimada, desalentada, viendo todo oscuro, viendo todo que no se podía, todo mal. Y luego ella empezó a criticar lo que pasaba en la iglesia, que si ella
fuera líder hiciera esto, que por qué el pastor no hace las cosas de esta manera. Y yo era nueva creyente, no sabía mucho de nada de estas cosas. Yo la oía, a mí me caía muy bien la hermana, realmente era de las pocas personas con las que yo me hablaba al principio en la iglesia, y entonces yo la escuchaba mucho, y entonces lo que pasaba era que toda esa crítica, que toda esa manera de hablar como con tanta toxicidad, a mí me drenaban espiritualmente, y yo no me estaba dando cuenta que me estaba impartiendo algo espiritual negativo, algo espiritual del diablo. ¿Por qué? Porque me robaba toda la fe que yo tenía. Porque después de que yo estaba animada, salía desanimada después de hablar con esa hermana. Y entonces el Señor empezó a mostrarme que cada vez que yo hablaba con ella, por más de que las conversaciones fueran con mucho amor, con mucho cariño, con mucha fraternidad, yo salía mal de esas conversaciones. Aunque ella me estuviera contando los problemas de ella misma, o sea, ni siquiera era que me ofendía o que me trataba mal, no, al contrario, era muy dulce, muy amable ella. Pero ese quejarse, esa negatividad, esa manera tosca y crítica con la que ella percibía todas las cosas, impartían algo en mí. Y llegó un punto donde yo tuve que darme cuenta de que ella no me hacía bien. Llegó un punto donde yo tuve que tomar la decisión de irme alejando de ella, porque ella siempre me impartía algo. Ya luego ella se fue de la iglesia y salió mal de ahí, pero una vez mi esposo tuvo un sueño con ella, y esto fue lo que más a mí me confirmó. Me dijo mi esposo: mira, me soñé que tal hermana estaba en el hospital, y cuando yo la fui a ver, ella estaba acostada, pero yo veía una serpiente gordota que estaba dentro de ella. Y ahí yo me di cuenta que fuerzas espirituales de maldad, una serpiente, estaba operando en ella. Y esto para mí fue como que se me abrieron los ojos, y yo dije: esto es lo que pasa con esta hermana. De que era bien tremendo, porque ella hacía ciertos comentarios. Estábamos en un grupo de personas y ella hacía ciertos comentarios que nos llenaban a todos de desesperanza. Ella tenía ciertas expresiones que lanzaba en momentos específicos que cambiaban nuestro ánimo para la derrota, para la crítica, para: ay, sí, todo está feo aquí, ¿por qué hacen las cosas aquí así? Todo está mal, no vamos a poder, pobrecitos de nosotros, todo está mal. Y no nos damos cuenta de que esos son imparticiones de maldad. Y quiero otra vez hacer el paréntesis: por favor, no nos vayamos en contra de la gente, porque hay gente que está atada, y hay gente que a veces es usada y no se da cuenta. No es que la persona, vuelvo y recalco, no es que la persona lo planea, lo ejecuta alevosamente, no, 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 es que el enemigo usa bocas y usa cuerpos. Por eso yo siempre le voy a decir algo: este es un temor que yo tengo. Yo siempre le digo al Señor: no permitas que el enemigo use mi vida. Por eso hay que cuidar mucho lo que hablamos, cuidar mucho lo que expresamos con nuestra boca. También yo conocí una hermana, hermanos, hace años atrás, cuando uno ya llevaba muchos años en el Evangelio, uno conoce de todo. Y también escucha a personas que le cuentan a uno, y hay ciertos hermanos que dan premoniciones, y eso son imparticiones demoníacas totalmente, que empiezan a echar maldiciones a la gente, y estas maldiciones se empiezan a operar cuando la gente las cree, las toma, las abraza. Eso es el permiso que el demonio está usando para operar en la vida de la gente.
Yo he visto hermanas, he conocido y he escuchado que dicen, no, es que a ti te va a dar un accidente, si sigues así te va a atropellar un carro, si tu hijo sigue así lo van a terminar matando, si sigues así te vas a terminar desviando y te vas a divorciar. Esos son puras premoniciones, hermanos, hay que tener cuidado con ese tipo de gente, porque esos son demonios que están operando, usando cuerpos de gente para tirarte dardos, para impartirte algo espiritualmente. Y entonces por eso, ¿qué debe hacer uno? Es que ese video lo hice para que usted sepa qué hacer. ¿Qué debemos hacer cuando esto nos pase, cuando nos detectemos? Primero que nada, si usted reconoce una persona que está haciendo eso y usted tiene confianza con la persona o usted ama a la persona, de una manera delicada, hágale saber que sería bueno de que empiece a limpiar su vida, ¿verdad? Pero muchas veces no mucha gente se atreve a hacer eso, pero si usted tiene la confianza con la persona y se atreve a hacerlo, hágalo. Pero cuando usted le pase eso, de que venga y usted sienta que un dardo vino contra usted, un ataque espiritual, usted tiene que orar. Usted tiene que orar. Y usted tiene que empezar a pedirle a Dios que le limpie de eso. Y mire lo que el mismo apóstol Pablo dice en ese pasaje que leímos en Efesios, que dice que el escudo de la fe es lo que nos ayuda a apagar esos dardos del enemigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a usar la fe. La fe es nuestro escudo. Por eso, cuando usted le quiera venir esa desesperanza, ese desánimo, ese enojo, esa desilusión, y que usted ya no quiera nada, no, ya ni para qué seguir en estas cosas del Señor, estas pruebas que yo estoy viviendo, usted tiene que empezar a reconocer, no, pues que yo acabo de recibir un ataque, porque se me fue todo el ánimo, se me fue todo lo que yo recibí en la iglesia. Y ahí usted tiene que empezar con la fe. Y con la fe empezar a orar, sabiendo que el Señor lo va a liberar y va a pagar todos esos dardos incendiarios del enemigo. Entonces usted ore, Señor, en el nombre de Jesús, que todo ataque espiritual que quiso venir a mí por el medio de esta hermana fulana, yo lo cancelo en el nombre de Jesús, yo lo arranco de mí. Padre, te pido que tu espíritu me limpie de todo lo que el enemigo me lanzó en el nombre de Jesús. Y yo te creo a ti, Señor, lléname de tu esperanza. Yo creo que tú sí vas a hacer algo. Yo creo que tú estás obrando, y empiece a hablar palabras de fe, palabras de esperanza, y con la oración de fe usted se va a limpiar y va a romper todo eso. Es importante por eso que cuando usted se dé cuenta que eso pasó, usted se aparte y ore y se quite todo eso. Yo siempre hago así, me empiezo a quitar todas las cosas como un acto de fe, diciéndole al Señor que me limpie de todo eso que el enemigo quiso impartir sobre mi vida. Porque si usted no lo hace, eso va a estar operando en usted. Por eso es que hay muchas personas que salen muy animadas el domingo de la iglesia y ya luego no quieren volver, ya no quieren renunciar, se sienten deprimidos, con ansiedad. ¿Por qué? Porque los dardió el enemigo, les impartió algo y ellos no hicieron nada. Y eso está operando en contra suya, trayéndole ese desánimo, trayéndole todas esas cosas negativas. Por eso, ore a Dios y rompa todo eso y aprenda a reconocer, porque eso va a venir contra usted, pero el Señor ya nos dio la victoria. Espero que este video les haya edificado y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.